A mí presentar a Antonio León Lillo, bibliotecario, eminente, eficiente y amable archivero del Archivo Municipal de Palma, al que todos los que hemos hecho historia local o investigación local pues le tenemos mucho que agradecer a su diligencia y su profesionalidad. También tengo que decir que es un historiador para mí importante. Creo que es quien más ha investigado la historia contemporánea de Palma, y la historia contemporánea en Palma que está poco estudiada, creo yo, en comparación con otras épocas, ¿no? Como por ejemplo la moderna, a la que nos hemos dedicado más alguna gente, ¿no? Y bueno, él por ejemplo tiene un libro, Palma del Río 1936-1952, que a pesar del tiempo que tiene el libro ya, pues sigue siendo una referencia total para quien quiera acercarse a ese periodo de la guerra de la República, la guerra civil, la posguerra y los comienzos de la primera etapa de la dictadura franquista, ¿no? Aparte, yo sé que tiene muchas cosas investigadas, muchas cosas escritas, algunas publicadas, otras sin publicar. Yo le animo, dentro de poco va a tener más tiempo, y yo le animo a que eso hay que publicarlo, eso hay que darle forma, porque, como digo, la historia contemporánea de Palma, pues hay ciertas lagunas, ¿no? que a nivel de publicaciones pues tenemos eso ahí, ¿no? Y creo que el más indicado es Antonio. También tengo que decir que Antonio es una persona muy comprometida con la historia, la sociedad, el patrimonio palmeño, forma parte de la Asociación Sasoferro desde sus comienzos, está en el Foro de la Memoria, Foro por la Memoria Histórica de Palma, etcétera. Bueno, hoy nos va a hablar. Además, le agradezco especialmente que esté aquí, porque no se prodiga tampoco mucho en este tipo de jornadas, ¿no? O seminarios, pero bueno. Hoy nos va a hablar del patrimonio encauzado, patrimonio hidráulico, ¿no? El tema de la canalización del agua, que es un asunto bastante importante y que me consta que él ha dedicado pues mucha investigación a esto, y es la persona más apropiada para hablarnos de la cuestión de la gestión del agua, la administración del agua, que es un asunto fundamental, ¿no? En fin, sin más, le paso la palabra a Antonio. Gracias. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias a todos y todas por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias a Álvaro por la presentación y por darnos la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros. Gracias también especialmente a compañero y amigo Emilio Navarro, presidente de nuestra asociación, por el interés que tiene por estos temas. Deciros que el patrimonio que vamos a ver hoy no está tan escondido como el patrimonio que acaba de exponernos Emilio, pero no existen tantas dificultades de acceso, a él, pero sí que es casi igual de desconocido, ¿no? A pesar de tenerlo cerca, es un patrimonio, unos elementos patrimoniales que nos pasan desapercibidos todos los días. Y creemos que es importante tenerlo en cuenta para saber de nosotros, de nuestra comunidad y de nuestra identidad. La importancia nada descubro si os digo que dónde está situado Palma del Río, ¿no? La importancia del agua para Palma y el territorio en el que se enclava nuestro municipio es fundamental. Gracias a eso, el hombre, la humanidad, ha sabido asentarse aquí, ha sabido vivir en este territorio y ha sabido crear unos saberes y unos elementos para la constitución de su vida diaria que hoy forman parte de nuestro patrimonio. Unos más conocidos y otros, como el caso de hoy, es el que os voy a presentar, menos desconocidos, o sea, más desconocidos.
Vamos a ver. Yo con la tecnología me llevo un poco regular. En teoría esto va así. Vemos en el mapa topográfico de 1872 que era Palma de Río, una parte del término municipal de nuestro pueblo. ¿Qué nos dice este mapa? Pues si soy capaz de ampliarlo, que es lo que estábamos viendo antes, y sigo sin saberlo cómo. Emilio, ¿está por ahí? Emilio se ha ido. Es que... Ya, pero si es que no la encuentro directamente. Es que se ve distinto lo que aparece que lo que... No, es que ese es otro ya, este es otro. Ese es, ahí, pero claro, a la hora de ampliar... mira, ahora aparece y no sé por qué. Bueno, bien. Ese es el que... No, ese es el anterior. Déjamelo. Okay. A ver si sigo con la... Esto sí, bien. Esto sí era lo que yo decía, ¿no? Aquí podéis ver el casco urbano de Palma en el año 1872. Vemos cómo los meandros están muy cerca de la desembocadura con el Guadalquivir. Vemos cómo los meandros del Genil conforman una serie de pagos de huerta, algo que es fundamental para concebir y entender lo que somos buena parte de la identidad palmeña, ¿no? Si veis, por ejemplo, en el pago este de la Barqueta, que está aquí en el centro, ya se me ha vuelto a ir el este. No, si es el puntero, ¿lo tengo? Bueno, sí, os lo digo. ¿Veis cómo en el mapa aparece lo que se cultiva, los cultivos que aparecen? ¿Veis, por ejemplo, ahí en la Barqueta, en el centro, aparece riego con RC? Eso significa riego constante, ¿eh? Riego constante de naranjos y frutales. Un poco más arriba, si conocéis la zona, veis que está el territorio un poquillo más elevado, el meandro está un poco más elevado y aparece aparece por encima la S de secano, ¿ves? Y luego TC Palmar, tierra calma de Palmar. Igual que en ese pago aparecen en todos los restos de los pagos. O sea, el agua, la utilización del riego, abarca solamente pocas zonas de lo que son los meandros, de lo que son los pagos del río. Si nos vamos más hacia la campiña, hacia el sur, vemos cómo los cultivos que aparecen son totalmente distintos. Aparece ya el secano y se cultiva parte de la tierra, aparece tierra calma, palmares sueltos, o aparece secano de esa a pastos, o aparece secano, tierra calma, palmar sueltos. A medida que nos distanciamos del río, la tierra, el cultivo es de secano. Esto quiere decir, vemos el siguiente, por ejemplo. Tienes que poner pequeño otra vez, ¿no? Sí, no, lo único que hay, a ver. No sé. Creo que lo tienes que poner ¿En pequeño? pequeño. No, ahí lo que hace es trasladar. Claro, ahí quitar la lupa. Bien. Es que no se ve. Por eso. Es que no lo sé. Ahí. Ahora, bien. Se quita la lupa y se le da el siguiente. Ya, yo creo que igual ya va, ¿no? Sí, es más de lo mismo, otra parte del término municipal, en la que ese que aparece es el Guadalquivir
La unión con el Genil se hace aquí en el lado derecho, como lo estáis viendo, y a medida que nos distanciamos de la ribera de los ríos, pues el secano campa por su respeto, ¿no? Si vemos la siguiente, esos son los elementos que sirven para sacar el agua del río. Las norias, que en Palma son tan conocidas, eran los instrumentos que por elevación sacaban el agua del lecho del río y por una serie de canalizaciones, infraestructuras y demás, pues se iba distribuyendo el agua a todo el pago, que era lo que permitía tener un cultivo sobre todo de naranjo y de otras variedades de frutos, de frutales. Ese sería el paisaje, aunque lógicamente la fotografía no corresponde a ese momento, pero ese sería un paisaje bastante aproximado de lo que era la ribera del Genil hacia la época en la que estamos viendo, ¿no? Veis cómo aparecen los árboles de ribera y luego el cultivo del naranjo. En primer término, eso está echado desde donde está el punto limpio actualmente, un poquito más arriba, un poquito más arriba del punto limpio. Lo que se ve es parte, en primer término, es en parte del Pizón. Eso es el Pizón, aquel lado es la Chirritana y al fondo aparece la sierra, como veis, con otro tipo totalmente distinto de cultivo. Ahí lo que hay son palmares y demás, ¿no? En primer término, aparecen un poquito de los palmares. En ese año, el término municipal tenía una población de unos 6.437 habitantes. La superficie del término municipal eran 19.889 hectáreas, de las cuales había cultivadas 11.800 y sin cultivar unas 8.000. Dentro de las cultivadas, pues había el secano, era la grandísima mayoría, y el riego, pues fijaros que se reducía solamente a las 451 hectáreas, que estaba cerquita en las inmediaciones de los meandros del Deste, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que al tener una superficie de riego tan escasa, desde el último tercio del siglo XIX, todos los regeneracionistas y toda la gente que pensaba sobre el tema, pues tenían la intención y veían en el agua, en la puesta en riego de nuevas zonas, veían la solución a los múltiples problemas que tenía nuestro territorio, problemas de paro, problemas de producción, baja rentabilidad de los productos, etcétera, ¿no? Hubo algunos intentos por parte de los gobiernos de la Restauración, hubo algunos intentos también por parte de la dictadura de Primo de Rivera, se crearon las confederaciones hidrográficas y demás, pero quien dio un gran empuje al tema de los planes hidrológicos fue la Segunda República. Lo que estamos viendo en la imagen es la construcción de una de esas presas para construir lo que serían los canales del Genil. La República ya, aparte de apostar en los planes hidrológicos por una agricultura más intensiva, de mayor producción, sobre todo también hizo hincapié y tenía como objetivo de su plan hidrológico el solventar los problemas sociales que el territorio tenía. Fijaros, por ejemplo, en la fotografía se ve muy bien la cantidad de trabajadores que aparecen en la foto, ¿no?
el problema del paro, sobre todo el paro estacional, era importantísimo en esa época, y ello daba origen a una serie de conflictividad social y de tensiones continuas en el campo palmeño, cordobés y andaluz. Aquí podéis ver ya la construcción de la Segunda República de los canales del Genil. Se hace la presa que hemos estado viendo anteriormente, se sitúa en las cercanías del Cortijo del Judío, y hay dos ramales. Uno, el canal de la margen derecha, y otro, el canal de la margen izquierda. Este en concreto se sitúa en las proximidades de la Liñana y es el canal de la margen izquierda. Canal que tiene una superficie de riego de unas 4.800 hectáreas, posibilitó regar 4.800 hectáreas, fijaros, el incremento sobre lo que había anteriormente, con un total de 451 que había. El canal, solamente la parte de la margen izquierda, posibilita el riego de unas 5.000 hectáreas, y el de la margen derecha de aproximadamente unas 3.150 hectáreas. Ese es el plano, el mapa de distribución. Veis cómo aparecen los meandros del Genil, el Guadalquivir por la parte norte, la confluencia del Guadalquivir, del Genil, la desembocadura del Genil con el Guadalquivir, y en primer término hacia el sur aparece el canal de la margen izquierda, con en amarillo toda la zona que posibilita su riego, con una distribución, una red de canales, matrices y demás, que ampliaba muchísimo la superficie que se regaba con anterioridad. Esa es la presa del Judío terminada durante la Segunda República. Ese es el acueducto de la Baera, acueducto que está muy cerca de nosotros y que es un gran desconocido también. Seguro que poca, no sé si poca, pero bueno, mucha gente no lo conocerá. Veis en la parte superior cuál era no estaba cultivado, era monte bajo lo que existía en los palmares, y lo que posibilita ese acueducto, o sea, el acueducto es parte del canal de la margen izquierda y posibilita el salvar el desnivel que hay ahí en el regajo del Boticario. Una vez terminadas las infraestructuras de mayor envergadura, que eran los dos canales y la presa, pues aparece toda una red de distribución del agua por esas 4.000 y 5.000 hectáreas que hemos hablado anteriormente. Cerca de esos canales de distribución, de esas matrices, se asienta la población. Como estáis viendo, con chozos y demás. Consecuencias que tuvo esa infraestructura, esa puesta en riego de la zona, pues para el término municipal muchas consecuencias. En los aspectos económicos, pues tenemos un incremento de la superficie regada muy considerable, como hemos tenido ocasión de ver anteriormente. Aumento de la productividad de los productos, de la diversidad de los productos cultivados. Ya antes eran sobre todo cereales en el secano, y ahora pues se posibilitan otra serie de cultivos. Me estoy refiriendo pues a algodón, remolacha e incluso los cereales, pero con una producción mucho más alta, un mayor rendimiento de los productos.
Eso incrementa el valor de la tierra, eso aumenta la dinámica económica de la zona y hace también que se aumente, por esa presión hacia la tierra, hace que se aumente la superficie cultivada. Aparecen ya en tierra de secano, pero se empiezan a desmontar todos los palmares, aquí se le decía desmonte, se desmontaban todos los palmares para poner esa tierra en cultivo. Eso trajo también unas consecuencias medioambientales bastante importantes, como puede ser una mayor fertilización o utilización de los fertilizantes de síntesis, un deterioro bastante elevado de los suelos. Ya estamos viendo, ahora son un problema, actualmente son un problema, pero ya estamos viendo el origen de ese fenómeno. Incremento del agua consumida, algo que hoy tenemos muy en cuenta, que nos agobia tanto y que está en boca de todos, y que en estos momentos, y durante el régimen franquista, pues se fue incrementando, como fue el consumo desmesurado de agua y sin tener en cuenta las necesidades medioambientales del territorio. Y como decía antes, el fuerte incremento del desmonte, nuevas tierras que se ponen a cultivar. Existen también unas consecuencias inmediatas de tipo social, como es un aumento de la población. Palma es si hemos estado viendo que las infraestructuras básicas se construyen durante la República, una vez que acaba la guerra, empiezan las otras infraestructuras de redes y Palma es un lugar de recepción de población inmigrante, ¿no? Tenemos un aumento de población, pasó de tener unos 7.000, 8.000 personas a tener cerca de 14.000 habitantes en cuestión de 10, 11 años. Es verdad que eso supuso unas mayores posibilidades de empleo, por eso venía la gente, pero también tenemos que esa población inmigrante necesitaba de una serie de elementos para los cuales no estábamos preparados desde las instituciones. Veis dos fotografías en las que aparece el recinto amurallado, cómo se construyen chozos dentro de lo que es el recinto, dentro de lo que es la alcazaba, se construyen chozos para poder acoger como vivienda a la gente que no tenía. En primer lugar, cuando estas personas llegan, se meten en las casas de vecinos, empiezan a ocupar a las casas de vecinos que existían. Una vez que son ocupadas totalmente todas las viviendas en casa de vecinos que había, pues hay que recurrir a otro tipo de vivienda, y se recurre a los chozos. Eso dio origen también, aunque aquí no lo veamos gráficamente, por ejemplo, a la usurpación de la vía pecuaria, que dio origen al mohino. El mohino es en este momento cuando se empieza a construir, porque la gente se asienta sobre la vía pecuaria porque tenía el trabajo muy cerca, los cortijos estaban muy cerca y la gente empieza a asentarse ahí. O sea que para que veamos que hay veces, y hago un salto y extrapolo a la actualidad, hay veces que tenemos poca memoria, ¿no? Y no nos damos cuenta de que nosotros también hemos sido inmigrantes, ¿no? Y tenemos una actitud actualmente un poco desmemoriada, digamos, por decirlo eufemísticamente, claro. ¿Por qué hemos visto todo esto? Pues para darnos cuenta de que esos medios de producción que existen y que se han ido incorporando al territorio son elementos integrantes del patrimonio cultural de nuestra tierra. Son algo que nos pertenece y nos identifica a nosotros como habitantes de un territorio, ¿no? Fijaros, y esos elementos son
tienen una trascendencia histórica. Vemos en la imagen de la izquierda cómo, vuelvo a intentar lo de la lupa, exactamente. Es que no sé por qué no va. A ver, ahí, dale a la lupa, ahí. Bien, no, dale encima. No, encima. Sí, encima, directamente. ¿Veis? Esto es un artículo que aparece, esto es un artículo del momento de la República, en el que aparece firmado por Indalecio Prieto, ¿veis? Y de lo que se trata... Vale. ¿Veis cómo es Indalecio Prieto, ministro de Obras Públicas de la República, en un momento, en el año 32, impulsa los canales del Genil? Y él habla de la importancia de la implantación de esa infraestructura. A ver cómo le meto aquí. ¿Veis? Aquí habla de los canales del Genil, habla aquí. Regarán esto tal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tiene una trascendencia histórica bastante importante. La misma trascendencia que, de minimizarlo aquí, que aparece en el Boletín Oficial del Nuevo Estado, en el año 39, como recoge, dada la importancia histórica de esas infraestructuras, cómo recoge la obra ya hecha por la República, desde los primeros momentos el franquismo, recoge y prosigue la infraestructura y las obras que hicieron posible esos canales del Genil, ese riego, esa puesta en riego. Y ellos lo que hacen es continuar con las obras y hacer la red que distribuía el agua por toda la superficie. O sea, estamos hablando de unos elementos con una importancia histórica bastante grande, ¿no? Pero no solamente eso, es que además definen nuestra identidad. Fijaros, por ejemplo, cómo la población asume como suya esos elementos de esto. Fijaros que cuando, no es como ahora, que todo el mundo tenemos a mano un móvil con el que hacernos fotografías y demás. Fijaros como cuando ellos querían dejarse sacar una fotografía para un recuerdo, para tal, recurren a tener un decorado de fondo, algo que les identifica. Y fijaros cómo son las norias, las azudas, son elementos que les identifican, que nos identifican como comunidad. ¿Veis? Esta gente aquí, claro, están arreglados, están preparados para eso y de fondo, de marco, de fondo, recurren a esos elementos. Otras veces se recurre a la muralla, otras veces se recurre a elementos singulares, elementos con los que nos podemos ir identificándonos. Esta foto de familia, luego aquí abajo, de la imagen de la izquierda, veis cómo es igual. Cuando ellos quieren inmortalizarse, digamos, lo hacen con ese decorado. Esos elementos forman parte de la identidad de nuestro municipio. Por otra parte, fijaros cómo aparece la figura del hortelano. Para los que seamos de aquí, tenemos muy presente que la figura del hortelano se identifica fácilmente del resto de la población, en el sentido de que tiene una serie de intereses, una serie de comportamientos, una serie de habilidades que lo hacen distinto a un jornalero de un cortijo de la campiña, simplemente, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. Esa identidad es tan fuerte que hasta la propia comunidad de hortelanos tiene una hermandad. Y aquí veis, por ejemplo, cómo esa hermandad sale en procesión y traen al Cristo hacia la población para que sea compartida luego en Semana Santa. O sea, son elementos que han ido constituyendo el agua y todos estos elementos han ido constituyendo
parte de la identidad de nuestro municipio. Pasa el tiempo y llega el riego por goteo. Es otra fase más. Primero fue el riego con las norias, luego pasa el riego en la República y el franquismo pasa el riego a través de esos canales del Genil, de ese agua que se regaba todavía a manta, que le decimos en el sitio, del baldeo, el agua utilizada como inundación. Y la tercera fase, dentro de nuestra relación con el agua y la producción en la agricultura, es el riego por goteo. ¿Eso qué hace? Pues eso provoca el abandono, ruina y olvido de aquellos elementos que fueron tan importantes para nosotros y que la falta de uso pues los ha dejado en eso, en abandono, ruina y olvido. Veis, por ejemplo, ese canal de la imagen de la izquierda pertenece al canal que veíamos antes que se construía en la Segunda República, el canal de la margen izquierda del Genil, y luego la fotografía que aparece en la parte de la derecha forma parte de la red de distribución del canal de la margen derecha del Genil. Veis como ya quedan como elementos residuales, elementos olvidados, elementos que han perdido todo su valor de identidad, pero que sin embargo lo tienen, ¿no? Lo tuvieron en un momento. Otros ejemplos, esa es la entrada al túnel del acueducto, el acueducto que hemos visto anteriormente. Veíais que se metía debajo del cerro, ¿no? Debajo de esto. Esa es la entrada. Veis cómo está todo con un cierto derrumbe, todo deteriorado y abandonado. La imagen de la derecha corresponde a lo que era la vivienda, la casa del guarda. Lógicamente, esa extensión del canal hacía que cuando estaba en uso, tenía que tener un mantenimiento, tenía que tener una regulación, tenía que tener una serie de manejos que hacían imprescindible la presencia de un guarda. La vivienda de este guarda, una vez que ha perdido toda su función, pues tenéis ahí las imágenes. ¿Qué es lo que nosotros demandamos como asociación y qué es lo que yo vengo a decir hoy y a reivindicar hoy? Pues que frente al abandono, frente a la ruina y frente al olvido, nosotros tenemos que tener memoria, conservación y nuevos usos para esos elementos. Veis cómo está en la actualidad el puente ese, el acueducto ese que veíamos antes, un acueducto que tenemos muy cerca de aquí del casco urbano y que está olvidado y se está destruyendo. Esa es la presa en el momento actual, la presa del Judío, y todos estos elementos, para poder conservarlos, hay que dotarlos de una legislación que nos lo permite. Nosotros apostamos por declarar bien de interés cultural todos estos elementos que componen los riegos en nuestro territorio. Para ello también es necesario una cosa que hemos visto antes en la explicación de Emilio, en la exposición de Emilio, que es el aislamiento. Ese olvido, ese abandono y esa falta de uso ha hecho que, además del deterioro físico, ha hecho posible la usurpación por parte de los privados, por parte de la propiedad privada, la usurpación de los caminos de acceso a esos elementos. Entonces hay que tener una política desde las instituciones, desde la sociedad, tenemos que tener unas acciones que nos permitan recuperar la memoria de esos elementos de interés
y además declarándolos bien de interés cultural y además evitando la usurpación y el aislamiento que provoca el abandono. ¿Veis en la situación que se encuentran actualmente esa presa? Este otro elemento más lo tenemos también muy cerquita, llevamos mucho tiempo desde Sasoférreo, llevamos mucho tiempo clamando, digamos, casi clamando por su recuperación y puesta en valor. Este es el Molino de Barrios, veis cómo está, todavía se conserva, aquí se ve la imagen en la izquierda, se ve el molino, la azuda correspondiente que hacía posible que el agua se encauzara para ese molino, y en el otro extremo, no se ve porque se fue destruida, existía la correspondiente noria, también, que era la que sacaba el agua para el pago de la pimentada. ¿Va? ¿De acuerdo? Eso es necesario que se recupere para la sociedad, ¿no? Y pensamos que no es tan descabellado lo que proponemos, eso de declarar bien de interés cultural los pagos de huerta de Palma del Río, o todos los elementos que lo constituyen. Existen algunos ejemplos en Andalucía, como veis, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico los tiene reconocidos. Veis, por ejemplo, aquí a la derecha la acequia del Batán, en Granada, en Huétor Santillán. Veis, por ejemplo, en Baena, esa azuda que aparece ahí, en la margen izquierda. Veis las norias de Albentín, o el acueducto que hay en Huércal de Almería. Veis ese molino harinero de parecidas características al que tenemos nosotros aquí, que me he referido antes a él, que está en Málaga, o una presa como la que aparece en Granada. Finalmente, tenemos la imagen actual del acueducto en su estado actual. Veis como el abandono y demás. Entonces creemos que a nosotros todos, a nosotros y a vosotros, nos toca disfrutar de este patrimonio, sentirlo como nuestro y mantenerlo para las generaciones futuras. Muchas gracias. Gracias, Juanma. Bueno, Antonio, muchas gracias por una ponencia, una exposición tan interesante sobre un asunto que es verdad que sobre yo mismo he pensado poco. Ese acueducto que hay en la foto, yo recuerdo de visitarlo de pequeño con la bici, ¿no? De ir por allí y darme una vuelta, y no he vuelto. No he vuelto ahí, no he vuelto a visitar ese acueducto, ¿no? Es un tema muy interesante. Yo me estaba acordando, cuando has puesto los ejemplos de otros lugares, ¿no? que han conseguido que sean protegidos, puestos en valor, etcétera. Este año estuve dando clases viendo al Centro Intergeneracional de Peñarroya, a personas mayores, ¿no? Y bueno, allí tienen el cerco industrial de Peñarroya, que lo tienen declarado BIC, y he estado pensando, conforme lo que tú ibas diciendo, lo importante que era para muchos de los alumnos, ¿no? de esta gente de por allí del pueblo, el relato personal acerca de la vida, de cuando todo giraba en torno a ese cerco industrial, ¿no? Y aquí esto quizás es algo que podemos seguir hablando ahora después, el papel del patrimonio industrial, su contribución, digamos, a la cohesión, al empoderamiento de la comunidad,
¿no?, de la sociedad, etcétera, ¿no? Eso... Y es verdad que muchas veces no pensamos en el valor de este patrimonio más reciente, quizás, y que sin embargo está abandonado, ¿no? Está abandonado, está ahí, y es verdad, igual que acabas de comentar, sobre cada uno de estos elementos, ya lo hemos visto con las norias, pero incluso sobre cada uno de estos elementos más modernos, digamos, existen vivencias, existen incluso leyendas en la memoria de las personas de todo lo que haya pasado. Eso sirve para lo que decía Álvaro, ¿no?, para cohesionarnos como comunidad, y es algo que hay que buscarle nuevos usos que tienen que ver con el turismo, bien entendido, dicho sea de paso, tienen que ver con la educación, por aquello que acaba de decirnos Álvaro, no solamente con el aula intergeneracional, no solamente de cara a los mayores, sino de cara a los propios chavales. Tiene que ver mucho, esos nuevos usos tienen que ver mucho con la educación, con el deporte, con el medio ambiente. Tenemos que buscarle a estos elementos, tenemos que buscarle nuevos usos. Si no, está demostrado, la experiencia nos dice que algo que no se usa, que la sociedad del momento no lo usa, acaba desapareciendo y acaba el olvido, acaba siendo su muerte, ¿no? ¿En las manos privadas? Y claro, por ejemplo, mira, por ejemplo, por supuesto, mira, este ejemplo, tú que eres de aquí lo conoces perfectamente. Este camino, o sea, este inmueble, es posible acercarse ahí a la obra. No es posible. ¿Por qué? Pues vamos a ver. Porque resulta que el camino de servicio, el camino de servidumbre del canal, se lo han apropiado. Se lo han apropiado en la propiedad que tiene alrededor, que ha sembrado los almendros, lo ha cerrado. El camino este que está asfaltado, que veis por aquí, este camino ha sido un lugar abierto, un camino público, que iba no solamente al acueducto, sino que iba a lo que aquí conocemos como el Cerro de la Grea. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de dónde sacaba la arcilla o nieva y todos los alfareros los sacaban de una cantera que había aquí a la izquierda? Eso ha desaparecido, eso se lo ha comido la propiedad privada. Por aquí arriba, si vemos el plano que teníamos antes de 1872, por aquí arriba, donde ahora están esos cultivos de almendros y de olivo intensivo, por ahí va una vía pecuaria. Por ahí va una vía pecuaria. Esa vía pecuaria venía a desembocar justo en el camino de la Bahera, aquí abajo, cerca de donde está el punto limpio. Eso se lo han comido. Y eso ha hecho posible que esos elementos del patrimonio pues sean desconocidos. Yo estoy seguro de que nuestros jóvenes no saben nada de eso, que no lo conocen. Y ahí hay toda una historia de una comunidad que se refleja en esos elementos, ¿no? Y con el canal, con la recuperación de la memoria histórica, ¿no?, con el canal de los presos. Efectivamente, al lado, justo un poquito más adelante de esto, está el canal de los presos, ¿no? Tiene su origen aquí en nuestro municipio, es conocidísimo en todo el mundo, y resulta que nosotros lo tenemos ahí y está un poco abandonado. Antonio, también, efectivamente, ahondo un poco en tu comentario de que mientras no lo conozcamos, mientras los jóvenes no conozcan y sientan que este patrimonio, no solamente el que tú estás poniendo ahora mismo, sino todo lo que tenemos alrededor es nuestro, mientras no tengamos esa conciencia, alguien se va a aprovechar de que no lo conozcamos. Seguro. Primero. Y ahora, el otro día pasé por ahí precisamente, por la margen, por la parte del camino que de la derecha del canal este. El de la izquierda es el que da a la parte nueva del cortijo ese que se han hecho allí. Sí. En la parte de la derecha, en dirección al acueducto, y me dio una mala impresión por dos cosas. Primero, lo están utilizando como basurero. Y segundo,
me da la impresión de que están tratando de rellenarlo. Bueno, están rellenándolo, vamos. Sí. Están cogiendo de un montículo que hay alrededor, están cogiendo tierra y están rellenando el canal. Sí. No sé si lo van a continuar o no, Totalmente, pero eso es un proceso que empieza por poquito y luego va a cada vez más. Claro, la cantera de tu familia, la cantera de tu gente, se la han quitado. O sea, Sí. la han destruido completamente. sí. Bueno, vamos a... Vale, era una cantera, hoy ya no está en uso, hoy es tierra de cultivo, dejémoslo Bueno, pero puede ser la misma cantera que Emilio nos decía antes que se utilizaban los fustes para las columnas romanas. Claro, pero claro, al no usarse como cantera, ya el camino que llevaba eso, ya se lo han apropiado, lógicamente. Y aquí me da la impresión de que también quieren hacer que nos olvidemos. Bueno, no es que nos quieran hacer, es que eso es su táctica, ¿no? Hacer que nos olvidemos de que eso es nuestro. Claro. Nosotros tampoco lo conocemos porque no lo damos a conocer, porque tenemos culpa nosotros también, no lo damos a conocer. Sí. Y lo van a rellenar, y el día que eso esté relleno, se olvidará, y lo perderemos. Efectivamente. Pero al fin están los caminos vecinales, los caminos de herradura, las vías pecuarias, los descansaderos. Es decir, que tenemos del patrimonio de todos los pueblos y del patrimonio nacional, tenemos que la propiedad privada se está comiendo la gran mayoría. Y digo yo, los pueblos no nos movemos y las autoridades tampoco. ¿Quién son los culpables? Por los culpables resulta somos en general nosotros, que no reivindicamos lo nuestro, porque eso es nuestro. No podemos permitir que miles de hectáreas y miles de caminos y miles de todo, los privados se queden con ellos. Y además después te prohíban hasta el paso. Pero vamos a ver, si tú has robado eso, ¿cómo es tuyo? Porque se lo han permitido. Bueno, si les parece, nos estamos metiendo mucho ya en horas. Vamos a ir pasando a la última actividad de la jornada. Dejamos un par de minutitos por si alguien quiere ir al baño y invito a mis compañeros y compañeras a que se vengan por aquí.